Hola, ¿qué tal amigos de Dora News TV? Hoy en Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza estaremos conversando sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y cómo nos ve el mundo en estos momentos a raíz de la detención arbitraria del alcalde Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas. Vamos, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a revisar los periódicos de circulación nacional, como titularon el día de hoy. Comenzamos con el Nacional. Oposición debe prepararse para las elecciones. Ledesma propone debatir la renuncia de Nicolás Maduro. Desde su calabozo en la cárcel militar de Ramo Verde, el alcalde metropolitano envió un documento en el que rechaza la violencia y afirma que pedir la admisión del presidente es todo lo contrario a un golpe militarista. Pedir la dimisión es lo que está solicitando en estos momentos el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Últimas noticias, como titula Maduro, no aceptaré más conspiradera. El primer mandatario pidió apoyo al pueblo y a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Durante un acto oficial ayer en San Felipe, el jefe del Estado llamó a los opositores a definirse. Que nadie se meta con Venezuela. Esto lo declaró en cadena nacional para radio y televisión. El diario El Universal titula Canciller Patiño, UNASUR es clave en la solución. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró en Quito que defender la democracia en Venezuela es también hacerlo por la paz en la región y que la UNASUR podría jugar un papel importante en la solución del conflicto interno en ese país. Se espera que en los próximos días llegue a Caracas una comisión de cancilleres para reunirse con el presidente Maduro. Cerramos con el diario Tal Cual, su editorial, El mundo se quita la venda. No sabemos si en el cogollo gobernante midieron las consecuencias internacionales de encarcelar al alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Si lo hicieron, dudamos que hayan llegado a la conclusión de que serían tan adversas como han sido. No es la derecha del mundo la que ha criticado la decisión, que también son dirigentes de izquierda e incluso gobiernos que no eran mal vistos por el Maduro cabellismo como el de Perú. Este es un editorial que firma Xavier Coscojuela. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado, un invitado muy especial, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y además actualmente ocupa el cargo de comisionado de Asuntos Internacionales en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y me refiero al embajador Milos Alcalay. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos y bueno, yo quisiera comenzar precisamente con parte de este editorial y el... ¿Cómo lo titulan, no? El mundo se quita la venda, embajador. Cómo no, Jessica, muchas gracias. Un saludo especial a toda la audiencia de tu canal. Y quiero señalar que efectivamente en el secuestro, más que detención, en el secuestro por la forma en que ha sido irrumpida la oficina del alcalde metropolitano, en la forma como ha sido sacado de su oficina en el hecho de no haber presentado un acto jurídico que demostrara que hay una participación de fiscales o de los jueces, y una insólita cadena que trató de silenciar la detención arbitraria del alcalde metropolitano. La prensa internacional inmediatamente reaccionó no solamente por el hecho insólito de que un alcalde de una ciudad capital como es Caracas, electo por mayoría, haya sido arrebatado de sus funciones de una manera ilegal. Después, al estilo kafkiano, tratarán de justificar lo injustificable, pero lo cierto es que ha sido detenido sin el debido proceso por encapuchado. No le permitieron a su abogado estar presente en el momento de la imputación. Señalaron que lo tenían en un lugar en la Plaza de Venezuela y resulta que estaba en la Roca Tarpeya. Es decir, un gobierno que actúa al estilo mafioso y no dentro de las normas jurídicas ha generado una reacción mundial. Diría, en tres vertientes se han quitado la venda, como decía el editorial de Tal Cual. La primera, a nivel de alcaldes del mundo. Los alcaldes del mundo han reaccionado, y de América Latina en particular. No es el único gobierno el nuestro que ataca a los alcaldes. Es el caso de Petro, un alcalde de izquierda que el presidente Santos trató de
sacarlo de sus atribuciones y sin embargo la parte jurídica prevaleció y el alcalde Petro continúa. El enfrentamiento entre el alcalde de Buenos Aires, Macri, y la presidenta Kirchner, el enfrentamiento entre el alcalde del PRD en México y el presidente de México, Peña Nieto, pero nunca ha habido en América Latina hasta ahora una situación como esta, y lógicamente los alcaldes, sean las organizaciones de alcaldes como la Unión de Capitales Iberoamericanas, o en estos momentos la reunión que en Buenos Aires realizan los alcaldes de CIDEU, o lo que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, está haciendo dentro de la Unión de Alcaldes Mundiales, además de los alcaldes. Todos los alcaldes de Costa Rica han mostrado su preocupación por esta situación, alcalde de Guayaquil, el alcalde de ciudades de Chile, es decir, han denunciado este atropello. En segundo lugar, todo lo que son los organismos intergubernamentales, el tema del secretario general de las Naciones Unidas, que ha mostrado su preocupación, el secretario general Insulza, muchas veces criticado por la oposición, ha sido también muy categórico en denunciar la arbitraria detención, las acciones que se han desplegado hasta la Cruz Roja Internacional, solicitado por los ex primeros ministros del Perú, que solicitan la intervención para ver la situación no solamente de Antonio Ledesma, sino de Leopoldo López, de los jóvenes que están presos en la tumba, en la Plaza Venezuela. Bueno, eso es algo que va a tener que responder. Hasta ahora ningún gobierno en el mundo ha rechazado la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo hará como ha sido el presidente Maduro. Y finalmente diría que las cancillerías comienzan a cambiar. Inclusive de gobiernos aliados, gobiernos que antes daban una solidaridad automática a través del ALBA, la albanización. En esta oportunidad, por supuesto que surgirán unos y otros comentarios, pero han sido más cautelosos. La posición de Brasil ha sido más cautelosa que en otras ocasiones. En el Uruguay los parlamentarios de oposición han obligado al gobierno a que asuma una posición más institucional, y lo mismo podría decirse de otros gobernantes, la posición de la presidenta de Chile, en la búsqueda de una solución pacífica y no de una incondicionalidad con el gobierno del presidente Maduro, es lo que podríamos concluir con ese editorial de tal cual el mundo se ha quitado la venda. Ahora, una salida pacífica, una solución pacífica. Esa solución pacífica evidentemente tiene que pasar por un proceso electoral, ¿no? Unas elecciones o la renuncia del presidente de la República. Sin embargo, él ha dicho y lo ha dejado claro y lo ha reiterado que él no va a renunciar. Y tenemos también un inconveniente que quizás por eso es que en otros países hay un freno al querer salir de ciertas personalidades, ¿no? Y es el problema que tenemos acá del secuestro de las instituciones, ¿no? Así es. Por eso es que el ataque contra Leopoldo López, contra María Corina Machado y contra ahora Antonio Ledesma, es decir, es como una escalada, porque la hoja de ruta que fija el documento del Acuerdo Nacional no es un golpe de Estado. Golpe de Estado es el que le dieron a Antonio Ledesma, electo por los caraqueños. Es una hoja de ruta hacia la búsqueda de una solución. Tú decías que una de las vías, evidentemente, es la vía electoral. Pero la crisis económica, política, social, institucional y moral que vive el país exige mecanismos como lo pide UNASUR, hasta el canciller Patiño del Ecuador, la búsqueda de una solución negociada. Y esa búsqueda de la solución negociada exige necesariamente mecanismos de diálogo. ¿Qué propone el documento? Un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional con participantes del chavismo, del antichavismo y de los niní. Un gran acuerdo nacional que reúna a los trabajadores, a los empresarios, a la iglesia. Es decir, buscar vías de solución y no vías de dominación, que es la que pretende el gobierno del presidente Maduro. ¿Es posible entonces lograr algo con esa visita de UNASUR a nuestro país? Me lo va a responder en la próxima.
próxima parte. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza por Doral News TV Venezuela. Continuamos con más de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza por Doral News TV Venezuela. Estamos conversando con Milos Alcalay, comisionado de Asuntos Internacionales de la Alcaldía Metropolitana. Embajador, ¿cree usted entonces que la participación de UNASUR sea clave para la solución del conflicto en estos momentos en Venezuela? Bueno, sin lugar a duda, UNASUR tiene un reto extraordinario. Ha oscilado. Muchas veces los miembros de UNASUR en el inicio le daban una solidaridad automática al gobierno del presidente Chávez y luego al gobierno del presidente Maduro. Pero el reto por la situación crítica en que se encuentra Venezuela y las presiones de los demócratas de los respectivos países exigen una solución y no un conflicto. Cuando Maduro pidió la intervención de UNASUR recientemente para afirmar que hay una guerra económica, que es necesario condenar el imperialismo norteamericano, condenar al colonialismo europeo, a los demócratas de Venezuela ponerlos a todos presos. Bueno, hubo una gran consternación de algunos de los miembros. Siguen siendo solidarios porque ideológicamente muchos de ellos son afines, pero no quieren enfrentarse, enrumbarse en una acción totalitaria que se parece mucho a las dictaduras y a veces las situaciones peores que algunas dictaduras que conocemos y que en la década de los 80 terminaron. Dilma Rousseff sufrió los embates de la dictadura militar brasileña. El presidente Mujica sufrió los embates de la dictadura militar brasileña. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sufrió los embates de la dictadura brasileña. ¿Cómo van a aceptar los embates de un mecanismo de dominación como el que se está dando aquí, que son capaces de secuestrar a un alcalde electo por los caraqueños? De manera que el tema es que los gobiernos no son el Estado, y el Estado lo componen también parlamentos, lo componen los empresarios, lo componen las fuerzas vivas, y cada uno de estos movimientos han presionado a los gobiernos de UNASUR a tomar una actitud constructiva en la búsqueda de una solución de Venezuela. No podrá darse, y sería sumamente peligroso, que los países de UNASUR vuelvan a darle una solidaridad automática. ¿Peligroso para los venezolanos, disculpe? Sí. ¿Para quién sería peligroso? Sería peligroso para una institución como UNASUR, porque se desacreditaría. Y yo creo que son hombres políticos como Ernesto Samper, que ha, si se quiere, toreado los llamados de Maduro. La primera reacción, que vengan todos los cancilleres de UNASUR, vino Samper. Una reunión en Uruguay de todos los cancilleres de UNASUR, fueron los tres. Ahora tenemos que convocar a todos los cancilleres de UNASUR y vienen de nuevo los tres cancilleres en la búsqueda de un mecanismo de solución. Lo que yo constato es que los mecanismos de solidaridad automática que se habían diseñado a través de la albanización de UNASUR comienzan a distanciarse en alguna medida. Ese es un termómetro que debería leer el gobierno, que no va a haber incondicionalidad. Por eso es que después de llamar a UNASUR, el mismo presidente Chávez, el mismo presidente Maduro, y siguiendo también lo que el presidente Chávez antes realizaba, dice que no quiere intervención de otros estados, pero si los está llamando es el propio Maduro. De manera que sería absolutamente una ruptura institucional que no se cumpla la cláusula democrática, que no se cumplan los elementos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no se cumplan los principios de libertad que debe existir, y un elemento grave con lo de Antonio Ledesma, que no se cumpla el principio de descentralización que cada vez se ha venido fortaleciendo más y más como parte de la democracia. La democracia no es solamente defender a Maduro, la democracia es defender el Parlamento, es defender las alcaldías, es defender las gobernaciones. No, todo no es, el señor Maduro no es el epicentro de Venezuela, ni mucho menos el epicentro del mundo, sino que hay que cumplir con los mandatos de la Constitución y de los acuerdos internacionales. Y evidentemente todo lo que sea, cuando hay una elección que quieren cambiar en casos de reelección a un presidente, ¿es un golpe de Estado? No, es una transición hacia otro sistema. Que los partidos de oposición quieren, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo,
quieren sustituir a los que están en el ejercicio del poder, es evidente, pero por la vía pacífica, no por la vía del golpe. El golpe lo está dando el gobierno. Quien tiene las armas es el gobierno, no la oposición. Quien tiene los mecanismos de represión es el gobierno, no la oposición. Entonces, como este es un gobierno con una tentación eterna de mantenerse en el poder, todo lo que sea señalar que se busca una salida, sea por renuncia, sea por negociación, sea por la acción de mecanismos jurídicos constitucionales, es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque para ellos el objetivo es permanecer en el poder indefinidamente, y eso ciertamente, para utilizar un lenguaje de jóvenes, eso no nos lo calamos los venezolanos. No aceptamos que este señor permanezca eternamente en el poder, no solamente porque ha sido un desastre, ha despilfarrado 1 millón de millones de dólares por la riqueza súbita de los precios del petróleo, pero no ha dado la solución a los problemas de salud, a los problemas de vivienda, a los problemas de educación, sino que ha hundido todavía más el país. Por eso es que se quiere una transición de todo. Eso no es golpismo, eso es buscar lo mejor para Venezuela, y eso le duele a Maduro porque él no quiere cambiar un ápice su política, que es una política destructiva y una política colapsada. Ahora, a pesar de que los países se están dando cuenta de lo que está sucediendo, se quitan la venda, el venezolano, el ciudadano de a pie, ¿qué siente? Siente que los de afuera no van a resolver sus problemas. Por eso preguntábamos, es clave, ¿cómo puede sentir este ciudadano de a pie de que sí es importante la reacción internacional? Es una muy buena pregunta, porque mucha gente de la oposición critica profundamente a los organismos internacionales, porque la ONU no interviene, porque la ONU no interviene, porque la Unión Europea no interviene. Nosotros no podemos ni debemos permitir que intervengan. La solución de Venezuela somos nosotros los venezolanos que debemos darlo. Pero dentro del esquema autoritario y totalitario en el que va el rumbo de Venezuela, la comunidad internacional sí puede fotografiar la realidad y destacar esta megalomanía que tiene Maduro y todo su equipo, de destacar que en Venezuela rige la democracia, que en Venezuela es el mejor país de los mundos, que en Venezuela no existe corrupción, que en Venezuela se respeta la dignidad de los alcaldes y gobernadores, cuando es todo lo contrario. Entonces, el hecho de que a nivel internacional se exija que se cumplan las normas, la cláusula democrática, las condiciones de derechos humanos, eso realmente saca de quicio al gobierno, porque esa especie de novela ficción de que por una parte Venezuela es el mejor de los mundos, y por otra parte que los errores que hay o las tiene Colombia, o las tiene Estados Unidos, o las tienen los empresarios internacionales, unidos en una confabulación secreta con los partidos de oposición, es decir, una política ficción en la que ya nadie le cree, porque son además tan absurdos, son unos cuentos tan absurdos que efectivamente lo hacen a través de resoluciones, y ahí es donde actúa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para decir, ahí se está violando los derechos de los venezolanos, allí no se está cumpliendo con los requisitos internacionales para la libertad. Cuando se analiza la situación económica y social, se ve que la realidad es muy distinta de como quisieran las autoridades gubernamentales pintarla a nivel internacional. Y eso es un complemento, pero no es la sustitución. Yo creo que mensajes como los que hoy transmitió el alcalde Antonio Ledesma, de seguir procurando a través de los mecanismos pacíficos la solución. No es a través de la violencia, es a través del diálogo. Y regreso a la pregunta anterior tuya, UNASUR, Mercosur, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas tienen que ayudar a prevenir un conflicto, porque de no seguir, y es la pregunta tuya, ¿qué pasará con los venezolanos si sigue el desabastecimiento, si sigue la inflación como está, si sigue la imposibilidad de que las madres encuentren leche para sus hijos, o mueren por ausencia de hospitales o de medicina? Aquí puede venir una explosión social, no dirigida por Ledesma, sino por una explosión social incontrolable, y para evitar eso es que hay que prevenir conflictos por los mecanismos pacíficos de solución.
Bien, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con la última parte, y me gustaría retomar en este último bloque hablar un poco sobre el alcalde Antonio Ledesma. Se ha tenido oportunidad de conversar con él. ¿Qué información es la que le han suministrado, de cuáles son las condiciones, todo lo que tiene que ver con su caso? Sabemos que el abogado Omar Estacio es el que está a cargo, pero usted, por ser parte de la alcaldía metropolitana y por estar en ese contacto directo, nos va a poder ubicar un poco de cuál es la situación. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más en la próxima parte. Y ya de regreso en este último bloque de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza por Dora News TV Venezuela. Estamos conversando con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y además hoy día comisionado de Asuntos Internacionales de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Dejamos una inquietud al aire, y es conocer, saber en estos momentos cómo se encuentra el alcalde Antonio Ledesma, ¿no? Y a esto le sumo otra pregunta, es el hecho de que de esta manera se pueden resolver los problemas, encerrando a todos los Antonio Ledesma, a todos los Julio Borges, por ejemplo, que sabemos que la intención del gobierno también es meterlo preso, encerrando a todos los Leopoldo López. ¿De esa manera se puede resolver el conflicto en este país? Por supuesto que no, pero es que además no lo pueden detener. Las rejas de la prisión de Leopoldo, de Antonio Ledesma, de los alcaldes presos, no pueden esconder las ideas. Yo recuerdo en la isla de San Luis, en París, hay un memorial de la deportación que recuerda los miles de judíos deportados, y es un monumento que es unas rejas frente al río Sena, y uno ve cómo fluye el Sena. Es imposible detener el río Sena, es imposible detener las ideas. Ayer salió de la cárcel Leopoldo López cuando dio su intervención en CNN, estuvo fuera y creó un impacto tremendo en la opinión pública. Hoy Antonio Ledesma salió con su mensaje de esperanza a que hay que buscar los mecanismos pacíficos de solución a la crisis, dando esa fuerza moral a la búsqueda de soluciones que el país necesita. De manera que la cárcel no detiene las ideas, no detiene a Antonio, no detiene a López, no detiene a los presos. Podrá, como decía en el mensaje de solidaridad ayer de la MUD, el portavoz de Acción Democrática, Ramos Ayub, tendrán que poner a millones de venezolanos presos, porque seguimos en la búsqueda de los mecanismos de paz, y cada vez se suman más y más. Se sumó COPEI ayer, se sumarán nuevos partidos que no han firmado el documento. Hay acciones que hacen que los ciudadanos de aquí sumen, porque quieren una Venezuela libre, quieren una Venezuela democrática, quieren una Venezuela plural, no quieren rejas alrededor, quieren poder salir o entrar a Venezuela, no las dificultades que tienen los venezolanos para visitar a sus hijos. Tenemos más de 1,5 millones de venezolanos en el exterior, pero es el único país en el mundo donde no puedes comprar un pasaje aéreo en bolívares. Tienes que recurrir a dólares desde el exterior. Hay una cortina de hierro, pero esa cortina de hierro hay que quebrarla. Quebrar los barrotes de hierro y la cortina de hierro en torno a Venezuela. Y el único mecanismo es el que nos da la Constitución, por vía pacífica. Ledesma está en contacto permanente con todo su equipo. Evidentemente no lo dejan ver sino muy pocas personas, pero estamos en sesión permanente porque la parte espiritual, familiar, la lleva su esposa Mitzi con mucha dignidad. La parte política sigue adelante en contacto Richard Blanco, que es la persona designada y que lo dice en su carta de Alianza Bravo Pueblo. La parte de la alcaldía sigue su curso a través de la directora general, Helen Fernández, que lo ha acompañado desde el primer momento, y la parte jurídica está Omar Estacio, un equipo de abogados que lo detienen. De manera que estamos en un comité de emergencia diariamente evaluando la situación para llevar ese mensaje de Ledesma, pero no solo el de Ledesma, sino de toda la comunidad de los grandes tenores y sopranos de Venezuela que cantan por la libertad, que cantan por la democracia y que la vamos a conseguir, porque no hay dictadura eterna, y eso lo demuestra la historia, y en Venezuela ese camino pacífico, constitucional,
cumpliendo las normas internacionales de democracia, de derechos humanos, de libertades, lo vamos a conseguir. Esperemos que más temprano que tarde, pero ese es el camino y ese es el camino que nos va a dar la fe y la esperanza de que un país tan grande como Venezuela sí tiene soluciones y no puede estar bajo la bota, no puede estar bajo la tentación totalitaria de un régimen que lo que ha hecho además es desbaratar los ingresos y destruir todo ese patrimonio común venezolano. Embajador, le doy ya estos últimos minutos para algún mensaje que quiera enviarle a través de nuestras cámaras a todos los venezolanos que se encuentran fuera y que nosotros acá en Venezuela nos sentimos presos, ellos también de alguna manera sienten que hay como usted decía, unas rejas al no poder algunos venir a su país porque bueno, tuvo que salir, tomó la decisión, no puede pisar tierra venezolana, además de las condiciones de los pasajes, que no se consiguen boletos. Ese mensaje, las cámaras son suyas y esos últimos minutos para que le envíe ese mensaje de esperanza a los venezolanos que se encuentran fuera de nuestra frontera. Muchas gracias. Efectivamente, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad, Jessica, y las cámaras para destacar mi admiración por la diáspora venezolana. Nosotros estamos sufriendo mucho la salida de más de 1,5 millones de venezolanos del más alto nivel, un nivel de excelencia, abogados, médicos, ingenieros petroleros, profesionales de diversos tipos que el país los necesita, pero que están en el exterior, y esa es una enorme posibilidad de llevar adelante esa Venezuela que todos queremos, de la Venezuela que tenemos hoy a la Venezuela que queremos nosotros. De manera que esta acción, y la vemos permanentemente, cuando uno ve que con el frío anoche en Nueva York, varios venezolanos fueron a Times Square a expresar su solidaridad con Antonio Ledesma, y lo han hecho en otras ocasiones con otros dirigentes. Cuando uno vemos que en Miami hay jóvenes profesionales que están luchando para que se conozca en los Estados Unidos la situación, pero lo mismo es en París, en Londres, en Madrid. Esa fuerza, esa vitalidad, tenemos que asociarla para llevar adelante no solamente el respaldo de los venezolanos de la diáspora hacia los venezolanos que tenemos dificultades, sino también que estén abiertos a buscar caminos de solución. Venezuela está destruida, pero tenemos un capital humano extraordinario. Y ese capital humano, algunos regresarán, otros habrán hecho familias en el exterior, pero lo importante es que la venezolanidad no se ha perdido. Y aprovecho para agradecerles a todos por esa permanente, constante, asidua acción en creer en Venezuela y apoyar a Venezuela para un futuro. Un saludo muy especial de todos los venezolanos y particularmente de aquellos que están privados de libertad por esa acción de solidaridad que ustedes llevan desde el exterior. Muchas gracias, embajador. Gracias, Jessica. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza. Y desde Dora News TV Venezuela les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.